En el año 2011, el multimillonario ruso Suleiman Kerimov decidió cambiar para siempre la historia del fútbol en su país. Compró el club FC Ansi Makachkala con una ambición desbordante. El objetivo estaba claro: convertirlo en el mejor club de la historia al precio que sea. Para entenderlo, hay que viajar al origen. El club fue fundado tras la disolución de la Unión Soviética, en 1991, en una región rusa llamada Dagestán, más conocida por producir guerreros de artes marciales mixtas, como el legendario Khabib Nurmagomedov, que por su fútbol. Y aún así, apenas 8 años después de su fundación, el club logró lo impensable: ser ascendido a la primera división rusa. Durante años fue un equipo que subía y bajaba entre categorías, pero se mantenía a flote. Hasta que, en 2011, su destino cambió por completo. Ese año, Suleiman Kerimov, un multimillonario nacido en Dagestán, adquirió el club el 18 de enero de 2011. Kerimov compró el 100% de las acciones, recibiendo la propiedad del club directamente del presidente de la República de Dagestán y de su antiguo dueño, Igor Yakovlev. Kerimov era un hombre discreto, reservado, pero su fortuna era colosal. En ese momento era el 8º hombre más rico de Rusia y el 36º del mundo. Su riqueza provenía de los años 2000, cuando obtuvo miles de millones de dólares en préstamos de los bancos estatales rusos, convirtiéndose en un accionista de peso en gigantes como Gazprom. Y Uralkali Gazprom, por cierto, es una marca familiar para los fanáticos del fútbol. Fue patrocinador del Schalke durante años y aún lo es del Zenit de San Petersburgo. En 2008, la fortuna personal de Kerimov rondaba los 21.000 millones de dólares, gracias a sus inversiones en bancos internacionales como JP Morgan o Goldman Sachs. Pero el colapso financiero global de 2008 lo golpeó duramente. Perdió miles de millones. Aún así, el empresario se recuperó al invertir 1.300 millones de dólares en Polius Gold, el mayor productor de oro de Rusia. Sus acciones se multiplicaron por 8, y con ese dinero nació su sueño futbolístico, el FC Ansi Makachkala. Kerimov lo prometió todo. Prometió 200 millones de dólares para infraestructura, un nuevo estadio para 40.000 espectadores que cumpliría con los estándares de la UEFA, figuras internacionales y, sobre todo, títulos. Ansi sería el orgullo de Dagestán, y las promesas se cumplieron. Al menos por un tiempo. En el invierno de 2011, apenas llegado, el club hizo fichajes que sacudieron al mundo del fútbol. El más impactante: Roberto Carlos, campeón del mundo en 2002, que firmó por 10 millones de euros a sus casi 40 años. Pero no fue el único. También llegaron su compatriota Jusilei, el delantero Diego Tardelli y el extremo marroquí Embark Boussoufa. Sin embargo, lo mejor aún estaba por venir. En el verano de 2011, Ansi fichó al húngaro Balázs Tsutsak por 14 millones. Trajo de vuelta al ruso Yuri Sirkov desde el Chelsea y completó su ofensiva con Mehdi Carcela. Pero el 23 de agosto de 2011, el mundo entero se detuvo. Ansi Makachkala anunció el fichaje de Samuel Eto'o, el legendario delantero camerunés del Barcelona, que en ese entonces estaba en el Inter de Milán. El traspaso fue de 21 millones de euros, pero lo verdaderamente escandaloso fue su salario: 20,5 millones netos al año, más que Messi o Cristiano. En ese entonces, Eto'o se convirtió en el jugador mejor pagado del planeta. El mensaje era claro: Ansi quería conquistar el mundo. Pero la realidad sería muy distinta. El comienzo de la temporada fue desastroso. Tras una sola victoria en 6 partidos, el técnico Gatsi Gatsiyev fue despedido, y Roberto Carlos asumió brevemente como jugador-entrenador. Meses después, llegó Yuri Krasnozan, pero fue despedido antes de dirigir un solo partido oficial. Entonces, Kerimov apostó por la experiencia. Contrató a Guus Hiddink, el holandés que había dirigido a Real Madrid, Chelsea y la selección rusa. Con él llegó Christopher Samba, central del Blackburn Rovers, por 12 millones de libras. La fórmula pareció funcionar,
Anzhi terminó quinto en la liga rusa, clasificando por primera vez a la Europa League. Y allí arrasaron. Eliminando al Budapest Honvéd, al Vitesse Arnhem y al ACE Alkmaar, clasificaron a la fase de grupos de la temporada 2012 y 2013. Era el punto más alto de su historia. Kerimov siguió gastando. En septiembre de 2012, fichó al francés Lassana Diarra y poco después al joven talento brasileño William del Shakhtar Donetsk por 35 millones de euros. Además, inauguró la primera academia juvenil de Daguestán, un proyecto destinado a formar a las futuras estrellas del club. Todo parecía marchar de maravilla. Anzhi empezó la temporada de 2012 y 2013 con fuerza. Solo una derrota en los primeros 12 partidos, llegando incluso a liderar la liga por momentos. Pero la ilusión no duró. El equipo se desplomó en la segunda mitad del campeonato y terminó tercero, a 11 puntos del campeón CSKA Moscú. Sin embargo, vivieron una epopeya. Eliminaron al Dinamo Moscú y al Zenit, pero en la final, ante el CSKA, cayeron en los penales. Un golpe duro, pero aún había esperanza. Incluso en la Europa League, su desempeño fue brillante. Compartieron grupo con Liverpool, Udinese y Young Boys, y lograron clasificarse a la siguiente ronda. Derrotaron al Hannover 96, pero fueron eliminados por el Newcastle United con un gol agónico en el minuto 93. Aún así, el proyecto seguía vivo. Por poco tiempo. El 22 de julio de 2013, Gus Hiddink renunció. Y solo 16 días después, su reemplazo René Meulenstein, exasistente de Sir Alex Ferguson, fue despedido. Un mes más tarde, el golpe final. Kerimov anunció la reducción del presupuesto del club en 2/3. La inversión no estaba dando frutos y otras de sus empresas comenzaban a sufrir. El sueño se desmoronaba. De inmediato, el club vendió a Chirkov, Kokorin, Samba, Lassana Diarra, Busufa y sus dos joyas, William y Samuel Eto'o, vendidos al Chelsea. El equipo quedó vacío. El resultado fue catastrófico. Últimos en la liga 2013 y 2014, con solo 3 victorias y 20 puntos, el peor registro de toda Europa. El sueño dorado se había convertido en una pesadilla. Pero, ¿por qué un multimillonario que podía comprarlo todo dejó caer su proyecto así de rápido? Porque el problema no era solo el dinero, era el lugar. Daguestán, en 2011, fue catalogada por la BBC como el sitio más peligroso de Europa. Explosiones, tiroteos, secuestros, atentados. Las calles estaban militarizadas y los futbolistas extranjeros se negaban a vivir allí. Por eso, el equipo entrenaba en Moscú y solo volaba a Makachkala para los partidos. Protegidos por seguridad armada jugaban y apenas terminaba el encuentro, regresaban en avión. Un club con alma a distancia, sin hogar verdadero. Y así, poco a poco, se derrumbó. En 2016, Kerimov se rindió. Vendió el club a Osman Kadiev, un empresario mucho menos rico. Anzhi descendió, subió, volvió a descender. Hasta que en 2019, el club no obtuvo licencia para participar en la segunda división rusa. Descendió al tercer nivel, plagado de deudas y con un plantel juvenil. En 2022, la Federación Rusa le retiró la licencia profesional y el FC Anzhi Makachkala dejó oficialmente de existir. Emitieron un comunicado pidiendo disculpas a los aficionados y su último partido fue un 4-0, una victoria, que sirvió como epitafio hoy. En su lugar, otro club ocupa su sitio, Dinamo Makachkala, que juega en la primera división rusa. El viejo Anzhi ha desaparecido, sustituido por un nuevo heredero. Un recordatorio de que el dinero puede comprar jugadores, pero nunca puede comprar el alma de un club. Como pregunta final, ¿qué hubieran hecho ustedes para recuperar el club? ¿Comprar más estrellas? ¿Contratar un mejor entrenador? ¿O simplemente cambiar de locación? Los leo en los comentarios.